Hola, comunidad del último huésped. Me llamo Graciela y desde que tengo memoria, mi mamá siempre ha sido todo para mí. No hubo nadie más. Nunca conocí a mi papá, y aunque de niña tuve mis sospechas sobre un hombre que venía de vez en cuando a la casa, nunca me atreví a preguntarle nada a mi mamá. Era alto y callado, traía siempre los zapatos limpios, y hablaba bajito con ella en la cocina. Me acuerdo bien, pero después ya no volvió, y no sentí que valiera la pena preguntarle algo. A veces pensaba que quizá él no quería saber de mí, pero igual seguí mi vida como si nada. Mi madre me enseñó a no esperar mucho de los demás y a buscar la forma de salir adelante con lo que teníamos. Desde muy chica noté que la gente me trataba diferente. En la primaria las maestras me hablaban con dulzura y las vecinas siempre me decían que era muy bonita. Yo no entendía muy bien por qué lo repetían tanto, pero crecí escuchándolo, y un día me di cuenta de que eso podía servir para conseguir cosas. Empecé a entender que eso que los demás veían en mí tenía peso. Yo no me creía mejor que nadie, pero cuando noté que podía facilitarme algunas cosas, empecé a usarlo a mi favor. No era maldad, era más bien que aprendí a leer cómo funcionaba. Algunos muchachos se me acercaban nomás para decirme cosas bonitas, y aunque al principio me daban nervios, después ya no me afectaba. Cuando llegué a tener novio, me fijaba mucho en cómo me trataban en público. Algunos parecían más interesados en que los vieran conmigo que en conocerme de verdad. Yo los dejaba hacer mientras no me sintiera incómoda, y si veía que algo no me gustaba, simplemente me alejaba. Una vez, en tercero de secundaria, una amiga se me quedó viendo durante el receso y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que sí, que era bonita, pero que lo que más llamaba la atención era mi forma de ser, que siempre sonreía, que parecía que nada me alteraba, que eso era lo que más gustaba. Pero en varias ocasiones me sentía muy extraña. Algunos hombres me miraban diferente. No eran miradas de cariño o de ternura, eran otras, más pesadas. A veces me incomodaban. Me acuerdo que una vez iba sola de regreso a casa, cruzando por la calle donde estaba la tienda de Don Trino. Él estaba afuera, sentado en una silla de plástico, y al verme pasar, se quedó mirándome fijo, sin decir nada. Me saludó con un gesto de cabeza y una sonrisa rara. No supe qué hacer, así que solo caminé más rápido. Desde entonces empecé a fijarme más en esos detalles, en cómo algunos hombres más grandes que yo, incluso conocidos de mi mamá, se tomaban un segundo de más para observarme cuando creían que no los veía. Me hacía sentir rara, como si llevara algo encima que yo no pedí, como si solo por cómo me veía ya hubieran hecho una idea equivocada de mí. Cuando terminé la prepa, ya no pude seguir con la universidad. No fue por falta de ganas, fue porque mi mamá empezó a perder la vista. Al principio eran cosas pequeñas. Se tropezaba con las sillas, decía que la luz no le alcanzaba para leer las etiquetas de los botes. Pero con los meses fue empeorando. Decía que todo se le nublaba, que veía manchas flotando frente a ella. Fuimos a un centro de salud, pero nos dijeron que era algo progresivo, que quizá no se podía detener. Yo dejé de estudiar sin pensarlo. No me pesó en ese momento, porque ella era mi prioridad. Siempre lo había sido. Y verla así, cambiando tan de golpe, fue como si se me cayera el piso. Hubo días en que no se podía mover sola por la casa. Se tropezaba con las puertas, se le caía la cuchara cuando intentaba servirse algo, y se enojaba con ella misma. Pero más que enojo, era tristeza. A veces la escuchaba llorar en el cuarto, en silencio, sin hacer ruido, como si no quisiera preocuparme, pero yo lo sabía. Y lo que más me dolió fue una noche que estábamos las dos en la cocina. Ella estaba sentada, con la espalda encorvada, y me pidió que me acercara. Me puse frente a ella y me tomó la cara con las dos manos. Me agarró despacio, como tanteando, como si confirmara que era yo. Me dijo que ya no podía ver bien mi rostro, que lo tenía frente a ella, pero que solo lo distinguía muy borroso. Y ahí empezó a llorar.
Las lágrimas le salían despacito, como si ya no tuviera fuerza ni para llorar con coraje. Yo me quedé quieta, no supe qué hacer. Solo le agarré las manos y me las llevé al pecho. Me acuerdo que pensé que nunca había sentido algo tan duro, porque no teníamos a nadie más, ni familia cercana, ni primos, ni hermanos. Solo nos teníamos la una a la otra. Los vecinos ayudaban como podían, pero la colonia era humilde. No era mucho, pero nos alcanzaba para lo básico. Aprendí a hacer las cosas sola, a organizar la casa, a cuidar de ella. Y aunque me sentía fuerte por dentro, había noches donde me encerraba en el baño solo para poder llorar sin que me oyera. Porque me dolía. Me dolía mucho verla así, apagándose poquito a poquito. Con el tiempo empecé a hacer cosas que quizá muchos podrían criticar. Yo lo entiendo. Pero cuando se está en una situación donde no hay opciones y alguien que amas está enfermo, uno empieza a ver las cosas diferente. No fue algo que planeé. No fue que un día me desperté y dije que iba a usar mi apariencia para conseguir dinero. Solo empezó a pasar. Había hombres que se me acercaban. Algunos eran conocidos de antes. Excompañeros de la prepa a los que había visto solo un par de veces. Uno que otro maestro que me agregaba a redes sociales y me mandaba saludos. Vecinos de otra colonia que alguna vez me habían visto pasar. No eran completos extraños. Y todos seguían un mismo patrón. Se interesaban por cómo estaba. Me preguntaban por mi vida. Y cuando yo les contaba la situación de mi mamá, se ofrecían a ayudar. Al principio me costaba aceptarlo. Me daba vergüenza. Pero luego me di cuenta de una cosa. Había algo que funcionaba y que no requería nada más que palabras. Bastaba con agradecerles como si fueran héroes. Decirles que sin ellos no podría salir adelante. Que siempre era bueno tener a un hombre protector que se preocupara por una. Y eso era suficiente. Con eso, muchos se sentían importantes. Como si estuvieran salvando algo. Como si su ayuda fuera indispensable. No era nada extremo. Nunca les prometía cosas ni jugaba con ellos. Siempre les decía la verdad. Les hablaba de mi mamá, de lo mal que estaba, de los médicos que habíamos ido a ver. A algunos incluso les mandaba fotos de las facturas de los tratamientos. Y me ayudaban. Me depositaban para que pudiera pagar una consulta. Otras veces para comprarle medicamentos. Llegué a tener contacto con 2 o 3 al mismo tiempo. Ninguno sabía del otro, pero tampoco era algo que yo ocultara con malicia. Y si alguno se portaba raro o me decía algo que no me gustaba, simplemente dejaba de responder. Aún así me sentía culpable, porque aunque no les pedía nada y ellos eran quienes se ofrecían, yo también sabía que buscaban algo más. Ningún hombre se interesa por ti solo porque sí. Tal vez no lo decían, pero estaba claro. Les gustaba sentirse necesarios. Les gustaba que yo les hablara bonito. Era un juego donde todos sabíamos las reglas, pero nadie lo decía en voz alta. Y yo solo quería cuidar a mi mamá, solo eso. No tenía otra intención. En las noches, cuando todo estaba en silencio, me repetía que yo no los obligaba, que eran ellos los que decidían ayudar, y con eso me calmaba un poco. El problema con los ojos de mamá fue empeorando. En menos de 1 año ya no veía absolutamente nada. Ni las operaciones, ni los medicamentos, ni los remedios que nos recomendaban. Nada funcionó. Cada consulta era una esperanza que se deshacía al salir del consultorio. Cada nuevo tratamiento era una ilusión que duraba unas semanas y luego se desvanecía. Verla así era como vivir un duelo todos los días. Yo no recordaba a mi mamá tan frágil. Para mí siempre había sido fuerte. De carácter firme, de manos rápidas, de pasos seguros. Pero de pronto ya no podía hacer nada sin ayuda. Ya no cocinaba, ya no barría, ya no salía al patio. A veces ni siquiera se levantaba de la cama. Y lo que más me dolía no era solo verla así, sino escucharla llorar. Lloraba bajito, con rabia, con impotencia. Me decía que no quería ser un estorbo,
que le daba vergüenza que yo tuviera que cargar con todo. Y yo me le acercaba despacio, me sentaba a su lado, le tomaba la cara entre las manos y le decía que no dijera eso, que ella no estaba sola, que todo iba a estar bien. Le pegaba mi frente a su sien y me quedaba ahí un rato, en silencio, sintiendo su respiración temblorosa. Y muchas ocasiones, aunque trataba de aguantarme, también me ponía a llorar. La abrazaba fuerte, como si pudiera protegerla de todo con solo rodearla con los brazos. Y no era suficiente, porque yo también tenía miedo, un miedo que no decía en voz alta, miedo de que un día dejara de ser ella por completo, que su cuerpo se fuera apagando junto con sus ganas. Estaba desesperada. Por dentro sentía que me estaba partiendo en pedacitos. Y tenía que sonreír igual. Tenía que ser fuerte por las dos. Porque yo era todo lo que ella tenía. Y ella todo lo que me quedaba. Había noches en que me acostaba a su lado solo para escucharla respirar. Porque ya no confiaba ni en el silencio. Porque tenía miedo de despertar y que ya no estuviera. Incluso uno de esos hombres con los que me escribía me recomendó un curandero. Me dijo que estaba en un pueblo a poco más de 1 hora y que había ayudado a su tía cuando los doctores ya no le daban esperanza. En ese punto yo estaba dispuesta a probar lo que fuera. Fui con mi mamá casi 2 meses seguidos. A veces íbamos 1 vez a la semana, otras veces cada 15 días. El curandero era un señor grande, de hablar pausado y mirada intensa. Yo lo escuchaba con respeto. Mi mamá le ponía ganas, hacía todo lo que él pedía, pero al final nada cambió. No hubo señal de recuperación, ni un avance leve. Era como si todo lo que intentáramos solo nos desgastara más. Durante ese tiempo también pasó algo que me dejó helada. Uno de los hombres con los que me escribía, alguien que al principio parecía buena persona, empezó a ponerse intenso. Me mandaba mensajes todos los días. Se enojaba si no le contestaba rápido. Me hablaba como si tuviera derecho a algo. Yo trataba de calmarlo, de no ser grosera, pero cada vez era más insistente. Hasta que un día fue a buscarme a la casa. Se paró afuera, tocó la reja y gritó mi nombre. Cuando salí me dijo que quería hablar, que por qué ya no le respondía, que había sido muy generoso conmigo y que quería cobrarse todo lo que me había dado. Necesitaba un favor especial. Lo dijo con una sonrisa que me dio asco y miedo. Yo me quedé paralizada, pero luego le dije que sabía que era casado, que si no dejaba de molestarme, tendría que hablar con su esposa. Le dije que yo nunca le había exigido nada. Todo lo que él había hecho estaba en los mensajes, y que si los revisaba, iba a ver que todo fue voluntario. Le agradecí con miedo, pero también con firmeza. Le dije que no le debía nada, que yo estaba agradecida por la ayuda, sí, pero que no por eso iba a permitir que me tratara como si fuera de su propiedad. Por suerte no hizo más. Se fue enojado, diciendo cosas por lo bajo, pero se fue. Aún así, esa noche no dormí. Me quedé en la sala, escuchando cualquier ruidito, pensando si volvería. Durante ese tiempo tan difícil conocí a alguien que llegó para cambiar mi vida y la de mi mamá, de la mejor manera y de la peor manera posible. Lo conocí por redes sociales, como a muchos otros. Cuando yo todavía iba a la prepa, él solía pasar por ahí a recoger a su hermano. A veces llegaba en moto y se quedaba esperando afuera. Nunca me dijo nada, solo lo notaba de reojo. Un hombre de unos 30 años, callado, con una expresión serena. Me empezó a hablar por mensaje una noche cualquiera, mientras mi mamá dormía y yo revisaba el celular con desgano. Me preguntó si aún vivía en la misma colonia, si me acordaba de él. Dijo que me reconoció por una publicación compartida. Al principio no le contesté. Ya no tenía cabeza para hablar con nadie. Me la pasaba cuidando a mi mamá, llevándola a casa, resolviendo todo lo que se podía con lo poco que teníamos. Pero él no insistía, no se molestaba, no me escribía a cada rato.
Solo aparecía de vez en cuando para preguntar cómo estaba yo y cómo seguía mi mamá. Había algo en su forma de ser que me hacía sentir tranquila. No presionaba, no cambiaba de tema, no me halagaba ni me ponía en situaciones incómodas. Solo preguntaba, solo escuchaba. Me decía que si necesitaba algo, él podía ayudar. Pensé que quizá, como otros, solo estaba esperando el momento para insinuarse, pero pasaban los días y no lo hacía. Porque en medio de todo el cansancio, de la desesperación y el miedo, había alguien que no me exigía nada, que no me pedía que sonriera ni que fingiera estar bien. Pero no sabía el terror que él iba a traer a mi vida. Con el paso de las semanas, Francisco empezó a ofrecerme ayuda, primero con palabras, hasta que un día hablamos por teléfono. Tenía una voz pausada, de esas que no suben de tono ni cuando se emocionan. Me preguntó cómo seguía mi mamá, cómo me sentía yo, y después de un silencio largo, me dijo algo que no esperaba. Me habló de su ángel guardián. Me dijo que él tenía una protectora, que desde hace años lo cuidaba, lo guiaba, y que incluso lo había ayudado a cumplir cosas imposibles. Me explicó que no era un ángel como los que uno ve en los cuadros o en las iglesias. Era una mujer vestida de blanco. Me lo dijo con tanta seguridad que por un momento me quedé sin palabras. Yo no supe cómo reaccionar. Me aseguró que esa mujer, si uno le pedía con fe y cumplía lo que le prometía, podía cambiarlo todo, podía sanar, podía abrir caminos que ni los doctores ni los rezos tradicionales lograban. Yo no le creí, mi fe ya estaba hecha pedazos. Me la pasaba rezándole a Dios, a los santos, a cualquier imagen que tuviera en la casa. Le prendía veladoras a la Virgen, le rogaba en silencio cada vez que salíamos a una consulta. Y nada, no había mejora, cada día era igual o peor. Le dije que no sabía si podía creer en eso, que no quería hacerme ilusiones otra vez, pero él insistió. Me dijo que esto era distinto, que no era cuestión de suerte ni de esperar, que con ella era seguro, que si yo quería, él podía mostrarme todo el poder que tenía la mujer de blanco. Por respeto a las personas que creen en esas cosas, decidí llamarla así, la mujer de blanco. Él la mencionaba con una mezcla de devoción y confianza, como si hablara de alguien que conocía desde siempre. Me dijo que no tenía que decidir nada aún, que solo le permitiera ir a mi casa, que me lo mostrara él mismo. Dudé. Me quedé callado un rato. Pensé en mi mamá dormida en su cama, en todo lo que habíamos intentado, en lo rota que me sentía. Y acepté. Le dije que podía venir. Cuando llegó a la casa, lo hizo con la misma calma con la que hablaba. Me pidió que lo dejara pasar un momento, que solo quería explicarme algo. Lo llevé hasta la sala y se quedó de pie, mirándome con una expresión serena. Entonces se abrió un poco la camisa y mostró lo que llevaba colgado al cuello. Era una cadena gruesa, de esas que pesan cuando las traes puestas. En el centro colgaba la mujer de blanco. Me juró que ella nunca lo dejaba solo, que ese objeto era su vínculo, su canal, su protección. Lo alejaba de la gente mala, que lo cuidaba de las envidias, de los traicioneros, de los que se acercaban con doble intención. Hablaba con una convicción tan tranquila que por momentos me sentí confundida. No parecía loco, no hablaba con fanatismo. Era como si de verdad creyera en cada palabra, como si hablara de una amiga que lo había acompañado toda la vida. Me explicó que esa noche yo iba a poder ver su poder, que si seguía sus indicaciones, ella me iba a hacer una visita. Solo tenía que encender una veladora blanca cerca de la cama de mi madre antes de que se durmiera. Me dijo que no hiciera preguntas, que no me asustara, que era una presencia buena. Ese comentario me hizo sentir un poco nerviosa. Una visita, así lo dijo. Me incomodó. Me dio una hoja con una oración escrita a mano. Me pidió que la copiara yo misma, con mi letra, en una hoja blanca sin líneas. Mientras la escribiera no pensara en nada malo, que me enfocara solo en el deseo de que mi mamá estuviera bien.
Me aseguró que después de eso pusiera el papel doblado debajo de la veladora, que no le dijera nada a mi mamá y que esperara, y lo hice. Esa noche encendí la veladora. Había copiado la oración en silencio, palabra por palabra, sin saber muy bien lo que estaba haciendo. Me temblaban un poco las manos, no por miedo exactamente, sino por lo absurdo que me parecía todo. Pero también estaba cansada, muy cansada. Había intentado tanto, de tantas formas, que en el fondo ya no tenía fuerza para cuestionar nada. Seguro que al amanecer la veladora se habría consumido y todo seguiría igual. A la mañana siguiente, mientras le preparaba su desayuno, mi mamá me dijo que había tenido un sueño muy raro. Tenía la voz distinta, como emocionada, pero también confundida. Me confesó que juraba haber soñado que podía ver de nuevo, que en el sueño estaba recostada en su cama, como siempre, pero que de pronto todo se aclaró. Podía ver la pared, el buró, las sábanas. Y lo más raro fue que me vio a mí, no como cuando era niña, no como cuando estaba en la prepa. Me vio tal como soy ahora, más cansada, más pálida, más delgada. Me dijo que era como si el sueño le hubiera mostrado una imagen mía actual, que la tenía tan clara en la mente que si pudiera dibujar todavía me la pintaría igualita. Juraba que fue real, que sentía que de verdad me había visto. Yo me le quedé viendo, con una mezcla de susto y ternura. No le dije nada del ritual de la noche anterior, solo le sonreí. Le dije que tal vez había sido una señal bonita, pero por dentro pensé que era coincidencia, una casualidad. Ese mismo día por la tarde, Francisco me escribió. Me preguntó si todo estaba bien, si algo había pasado. Le conté lo del sueño. Me respondió que esperáramos un día más, que las señales eran claras, pero que aún faltaba. Me dijo que no tuviera miedo, que si había empezado a abrirse la puerta, ella iba a terminar lo que había venido a hacer. Y así lo hice. Esperé, no cambié nada. Dejé la oración debajo de la veladora, la mantuve encendida y me dediqué a seguir cuidando a mi madre. Lo siguiente que pasó fue extraño, pequeño pero extraño. Mientras le daba de comer, noté algo en su mirada. Un momento corto, como si por unos segundos lograra enfocarme. Me miraba directo, no hacia la nada, me miraba a mí. Le pregunté si pasaba algo y no respondió. Solo siguió masticando, como si no quisiera romper el momento. Más tarde, cuando la ayudé a ir al baño, me tomó fuerte de la mano y se detuvo en seco. Me dijo que por unos segundos me había visto, que me había distinguido, como si una luz hubiera iluminado mi piel, mi contorno. Dijo que no duró mucho, pero que ahí estuve, clara, presente. Mi mamá estaba emocionada, lloraba de verdad, y yo también. Pensé que por fin, que después de tantos intentos fallidos, de tantos caminos cerrados, habíamos encontrado una ayuda real. Sentí que todo iba a estar bien, o al menos eso creí. Fue así como la mujer de blanco entró a mi vida, apenas con una vela encendida, una oración escrita a mano y la voz pausada de un hombre que parecía saber demasiado. Desde aquella noche las cosas empezaron a cambiar, poco a poco, casi imperceptibles al principio, pero ahí estaban. Mi mamá empezó a recobrar la vista. No era un milagro inmediato, pero algo dentro de ella se encendió. Lo notaba en sus gestos, en cómo se movía por la casa con más seguridad. Me decía que los colores ya no estaban tan oscuros, que de pronto sentía brillos, figuras, que su mundo ya no era completamente negro. Francisco me decía que no me preocupara por nada, que no tenía que prometer nada aún, que él se haría cargo de todo, que solo confiara y le tuviera fe. Y yo le creí, porque lo que estaba pasando no tenía explicación. Nada había funcionado antes, ni médicos, ni gotas, ni tratamientos. Y ahora, con solo una veladora encendida cada noche, con solo repetir unas palabras, mi mamá parecía volver a la vida. Yo la veía más despierta,
más alegre. Empezaba a levantarse sin que yo se lo pidiera. Me decía que quería vestirse sola, que quería probar caminar al patio. Y cada día su claridad avanzaba un poco más. Y mientras todo eso pasaba, Francisco se volvía parte de mi rutina. Su imagen empezó a aparecer en mi cabeza durante el día. Pensaba en él mientras cocinaba, mientras barría, mientras me recostaba a descansar 5 minutos antes de seguir cuidando a mi mamá. Venía a casa con más frecuencia. A veces no hacía ni falta que le escribiera. Llegaba solo, como si supiera que lo necesitaba. Y cuando lo veía entrar, me daban ganas de abrazarlo. Y lo hacía. Le cocinaba, le servía café. Me gustaba que estuviera ahí. Se lo presenté a mi mamá como un amigo. Ella lo saludó con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Lo tocó con las manos como queriendo reconocerlo. Y le dijo que ya podía distinguir su silueta. Todo parecía sacado de un sueño, como si después de tanto dolor, de tanta tristeza acumulada, al fin hubiéramos entrado en una etapa buena. Tenía miedo de decirlo en voz alta, porque daba miedo lo fácil que estaba haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, mi mamá estaba feliz, y yo también. Pero no sabía que la mujer de blanco nos podía quitar todo de nuevo. Una noche, mientras mi mamá dormía y él y yo nos quedamos en la sala tomando café, me dijo que había llegado el momento, que él ya había hecho lo que le correspondía, que ya había cumplido su parte. Ahora me tocaba a mí. Me comentó que la mujer de blanco necesitaba algo más, tenía que permitirle entrar. No era algo complicado, según él. Solo tenía que dejarla entrar en mi vida, en mis pensamientos, en mi fe. Ella necesitaba tener un lugar dentro de mí para poder ayudarme de verdad. Me aseguró que si lo hacía, todo iba a mejorar, que mi mamá iba a sanar más rápido, que mi vida iba a cambiar para bien. Me dijo que confiar era lo único que tenía que hacer. Había visto los resultados y no tenía por qué temer, pero yo sí tenía miedo. No entendía bien a qué se refería con eso de dejarla entrar. No sabía si era una figura, una fuerza, un espíritu. Le dije que lo pensaría. Él asintió, sin presionarme. Solo me dijo que no lo dejara pasar demasiado tiempo. Durante esa semana pensé en eso todos los días. En esa figura de blanco, en su silencio, en su presencia. Pero también noté algo. Poco a poco, mi mamá empezó a perder claridad. Ya no atinaba tan bien al caminar. Volvía a confundirse con los colores. Me preguntaba si tenía los ojos abiertos o cerrados. Y una tarde me dijo que todo se estaba volviendo oscuro otra vez. Ahí fue cuando decidí. Le dije que aceptaba, que haría lo que la mujer de blanco necesitaba. Esa misma noche Francisco vino a la casa. Me trajo un sobre pequeño con ceniza negra. Me dijo que debía ponerla debajo de mi cama, en la esquina donde daban mis pies, que no la tocara con las manos. Me entregó una hoja con nuevas oraciones. Me miró a los ojos y me juró que nada malo me iba a pasar, que confiara, y le creí. Porque para ese punto ya no solo era esperanza lo que me unía a él. Pensaba en él durante el día, quería que viniera, me tranquilizaba su presencia. Me gustaba su voz, su forma de hablarme, la paciencia con la que me cuidaba. Era la primera vez en mi vida que me sentía así, y eso también me hizo decir que sí. Pero todo era un engaño. Nada de lo que estaba sintiendo era real. Hice lo que me dijo, esa misma noche, después de que mi mamá se durmió. La primera madrugada no pasó nada. Me fui a dormir con un nudo en el estómago, pero sin ningún susto. La segunda fue distinta. Esa noche soñé. Soñé que estaba en un lugar abierto, como una calle vacía. Y a lo lejos, muy quieta, vi una figura. No era blanca, era oscura. Un bulto largo como de mujer, con vestido que le cubría hasta los pies y el cabello pegado al cuerpo. No se le veía el rostro. Solo estaba ahí, parada, observando. Y aunque no podía verla con detalle, sentía que me seguía.
En los sueños que vinieron después, ella siempre aparecía. A veces en el mismo lugar, en ocasiones en el patio de mi casa, otras veces en mi cuarto, siempre parada a unos metros, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Había noches en que solo se quedaba inmóvil, pero otras corría hacia mí, de golpe, sin aviso, y justo antes de alcanzarme, despertaba como si alguien me hubiera sacudido. Me quedaba sentada en la cama, sudando, con la sensación de que algo se había metido en el cuarto y todavía estaba ahí, mirándome desde alguna esquina. Durante el día mi mamá empezó a mejorar más rápido. Ya no solo me distinguía. Decía que podía ver la luz que entraba por la ventana, que ya no tenía que tantear las cosas con las manos. Sonreía más. Decía que se sentía como antes, que no sabía qué estaba pasando, pero que por dentro algo se le estaba acomodando. Y verla así me daba alegría, pero también una angustia que no entendía, porque mientras ella subía, sentía que yo bajaba. Mi cuerpo empezó a sentirse más pesado, como si todo lo que hacía me costara el doble. Barrer, tender ropa, ir al mercado, incluso despertar en las mañanas. Era como si trajera algo encima, algo invisible pero presente. A veces sentía que alguien me acompañaba, no todo el tiempo. Eran momentos cortos, pero me pasaba cuando estaba bañándome. De pronto tenía la sensación de que había otra persona en el baño, o cuando salía al patio a colgar ropa y sentía que alguien me observaba desde atrás. En las noches se volvió peor. Me acostaba con sueño, pero no lograba dormir profundo, y cuando lo conseguía, sentía que algo se metía conmigo en la cama. No veía nada, no escuchaba nada, pero podía sentirlo. Era como si alguien se acostara detrás de mí, me abrazara por la espalda. Podía sentir los dedos en mi cintura. Empecé a tener la piel más sensible. Me costaba respirar profundo. Y aunque no tenía fiebre ni tos, sentía el cuerpo raro. Una especie de cosquilleo que iba desde la nuca hasta los talones. A veces me despertaba con la garganta seca, como si hubiera llorado dormida, o con las piernas temblando como si hubiera corrido durante horas. Y sin embargo, cada vez que veía a mi mamá reír, cada vez que me llamaba por mi nombre y podía mirarme a los ojos, sentía que valía la pena. Me repetía que eso era lo importante, que estaba pagando un precio, sí, pero que al final todo lo que hacía era por ella. Y también pensaba en Francisco, en su voz, en sus palabras, en sus promesas, en cómo me hablaba con cariño, en cómo me miraba, en cómo por primera vez en mi vida sentía que alguien me protegía, aunque ahora ya no sabía si esa protección venía de él o de ella. Él me decía que todo era normal, que lo que estaba sintiendo era parte del proceso. Ella no hacía daño. Lo que pasaba era que mi cuerpo y mi mente apenas se estaban adaptando a su cercanía. Me decía que la mujer de blanco no era como las demás, que se manifestaba de distintas formas, dependiendo de quién la recibía. Pero los sueños dejaron de ser solo sueños. La primera vez que la vi despierta fue en una madrugada. Había escuchado ruidos en la cocina. Pensé que quizá mi mamá se había levantado, aunque ya casi no lo hacía sola, así que fui a revisar. Cuando prendí la luz, el corazón casi se me detiene. No era una sombra indefinida. Era la misma figura que había visto tantas veces en sueños. Alta, delgada, con un vestido negro que le arrastraba por el suelo. Pero esta vez sí tenía cara, y era horrible. Era como si el rostro estuviera mal hecho, como si los ojos y la boca no estuvieran donde debían. Tenía la piel muy pálida, y al mismo tiempo partes más oscuras, como manchas. La boca estaba abierta, y mostraba unos dientes muy blancos, desproporcionados, como si fueran más grandes de lo que deberían. Hacía un ruido como de masticar, pero no supe qué era lo que estaba comiendo. Solo sé que olía muy mal, un olor podrido, agrio, mezclado con humedad, algo que se te queda pegado en la nariz y no se va. Me quedé congelada, no pude gritar, solo di un paso hacia atrás y luego corrí al cuarto de mi mamá. Me metí a la cama con ella, temblando.
Mi madre dormía profundamente, como si nada pasara. No dormí nada esa noche, solo pensaba en esos ojos, en esa sonrisa torcida, en el ruido de los dientes. La segunda vez fue días después. Estaba limpiando el cuarto de mi mamá, acomodando sus cosas, hasta que la vi. Estaba parada en la esquina, entre la cómoda y la pared, quietecita, como si llevara ahí mucho rato observándome. Esta vez no se movía, solo me miraba, y tenía los ojos bien abiertos, demasiado. Llevaba una expresión de alegría falsa, como esas muñecas que siempre están sonriendo. Di un grito de susto y solté el trapo que tenía en la mano. Me salí corriendo directo al patio, con el corazón a 1000. Me quedé afuera, respirando rápido, tratando de no llorar. Mi madre, que había escuchado el grito desde la sala, me preguntó qué pasaba. Le respondí que solo me había asustado por una tontería. No podía decirle la verdad. Le dije a Francisco que esas visiones no eran agradables, que me daba miedo, que no podía vivir con eso. No me gustaba cómo se manifestaba. Le dije que no parecía un ángel, que no se sentía como protección. Se quedó viéndome unos segundos antes de responder. Me dijo que todo eso era normal, que era parte del proceso de fusión, que yo tenía que ser fuerte, que esa figura que veía era solo una parte de ella, que no la juzgara por la forma en que se presentaba. Su poder era más grande que el cuerpo que la contenía. Me repitió que era buena, estaba ahí para ayudarme. Si yo aguantaba un poco más, pronto todo se calmaría. Que iba a llegar un punto en que ya no la vería con miedo, sino con gratitud. Una madrugada me desperté sin saber por qué, con la garganta cerrada, como si alguien me apretara desde dentro. Quise tomar aire y no pude. Me senté en la cama de golpe, con la piel empapada en sudor, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Y ahí estaba, parada a mi lado, a tan solo unos pasos de mis pies. No me moví, no grité, solo la miré y sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo miedo, era agotamiento. Era como estar perdiendo partes de mí poco a poco, como si cada día se instalara un poco más en mis pensamientos, en mis gestos, en mi cuerpo. Y en ese momento lo supe, no podía más. Me levanté con lentitud, con la sensación de que mis piernas eran de piedra. Caminé en silencio hacia el altar improvisado donde estaba la veladora. La llama seguía viva, quieta, como si nada pasara. Yo ya no quería compartirle nada, ni mi casa, ni mi tiempo, ni mi cuerpo. Tomé la hoja donde estaban escritas las oraciones, la que había copiado con tanto cuidado semanas antes. Temblaban mis manos, pero no me detuve. Fui al patio y la puse sobre una lata vieja. Prendí un cerillo y lo acerqué al papel. El fuego tardó en prender, pero al final las llamas se alzaron, consumiendo palabra por palabra. Vi cómo se retorcían las letras mientras se iban haciendo ceniza. Luego regresé a la casa y apagué la veladora. No la soplé, la cubrí con un trapo húmedo hasta que la flama se apagó. No pasó ni una semana cuando mi mamá empezó a empeorar. Le dolían los ojos, mucho. Decía que sentía como si le estuvieran ardiendo por dentro, como si tuviera fuego detrás de los párpados. Me lo decía temblando, con las manos en el rostro, llorando de dolor. Yo no sabía qué hacer. Le ponía compresas frías, intentaba tranquilizarla, pero nada le calmaba el ardor. Era como si le hubieran echado sal o algo peor directamente sobre su cara. Una madrugada se despertó gritando. La vi doblada sobre sí misma, con el cuerpo sacudiéndose. No convulsionaba, pero se retorcía como si algo la estuviera apretando por dentro. Me pedía ayuda. Decía que no aguantaba, que no podía más. Sus ojos estaban completamente rojos, inyectados como nunca los había visto. Le caían lágrimas, eran de puro sufrimiento. Parecía que tenía algo hirviendo en la mirada, algo que quería salirse. Yo me arrodillé frente a ella, la sostuve como pude. Le decía que iba a estar bien,
pero por dentro sentía que estaba perdiendo el control. Sentía que algo la estaba castigando, que lo que yo había hecho, esa decisión de cortar todo, había despertado una furia que ahora estaba descargándose sobre ella. Me sentí culpable, sucia, desesperada. A la mañana siguiente le escribí a él. Le dije que mi mamá estaba sufriendo, que algo le estaba haciendo daño, que necesitaba saber qué estaba pasando. Tardó en responder, pero cuando lo hizo fue directo. Me dijo que si no quería la mujer de blanco en mi vida, entonces ella se iba a llevar lo que había dado, que no hacía nada de gratis. No se trataba solo de prender velas y repetir palabras bonitas. Me dijo que mi mamá había recibido un regalo, y que ahora, si no había reciprocidad, ese regalo se iba a convertir en deuda. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que nunca me habló de condiciones, que él me había prometido que era una presencia buena, que no hacía daño. Me respondió que el daño no lo causaba ella, sino la falta de fe, que cuando uno rompe un pacto, el precio se paga igual. Yo había abierto una puerta, y si quería cerrarla, tendría que aceptar las consecuencias. Pero lo que más me dolió no fue eso. Fue cuando me dijo que si yo ya no quería nada con la mujer de blanco, entonces él tampoco tenía por qué quedarse. No podía estar con alguien que le daba la espalda a lo que lo protegía, que él y ella eran uno solo. Si yo rechazaba a una, estaba rechazando al otro. Era un chantaje, y lo supe en ese momento. Era como si todo lo que había construido conmigo, todo ese afecto que creía real, solo hubiera sido el camino para meterla a ella en mi vida. Me quedé callada, con las manos heladas y la garganta seca. No le respondí nada. Me acosté junto a mi mamá, que ya se había quedado dormida por el cansancio del dolor, y la abracé fuerte. Sentí que algo en mí se rompía de nuevo, porque ya no era solo miedo, era rabia. Rabia de haber creído, de haberle dado entrada a algo que ahora no sabía cómo sacar. El miedo fue haciéndose más grande, más constante. Ya no era algo que aparecía por ratos, no era una sombra que iba y venía. Estaba ahí, en el aire, en las paredes, en mi cuerpo. Y lo peor de todo era que mi mamá empeoraba más. No era como la primera vez, cuando perdió la vista de forma lenta, callada. Esta vez era distinto, era cruel, como si algo dentro de ella se resistiera a irse, como si su cuerpo estuviera siendo castigado por algo que no podía ver. Lloraba a diario. Decía que sentía miles de alfileres en los ojos, que no solo era oscuridad, era ardor, picazón, como si tuviera fuego en la cabeza. A veces se llevaba las manos a las sienes. Decía que algo se movía adentro, como si tuviera un gusano enredándosele por detrás de los ojos. Gritaba sin saber a quién. Le decía al techo que por favor parara, que ya no podía más. Yo la sostenía, le ponía paños fríos, le acariciaba el cabello, pero nada servía. Y una noche, cuando la vi más débil que nunca, temblando como una niña, me quebré. Me arrodillé frente a su cama y le pedí perdón. Le conté todo, que busqué ayuda por desesperación, que Francisco me prometió cosas y que todo parecía real. Le dije que encendía velas, que repetía oraciones, que puse cenizas bajo mi cama. Le conté que esa figura, esa cosa, se me aparecía. Que lo intenté por ella, porque no quería verla sufrir más, pero que no tuve el valor de seguir. Esa criatura me daba miedo, un miedo que no sabía cómo explicar. Le dije que lo sentía, que tal vez si hubiera aguantado un poco más, ella seguiría viendo. Pero también le dije que sabía que si lo hacía, todo iba a terminar mal, porque ya no era solo la vista, eran las emociones, las pesadillas, el cuerpo, la mente. Esa cosa venía a quedarse. Mi mamá no dijo nada durante unos segundos, solo me escuchó, con la cara húmeda, los labios temblorosos. Y luego en voz bajita, como quien ya no tiene fuerzas, me abrazó. Me dijo que lo mejor era que rezáramos, que le pidiéramos a Dios, que le habláramos a los santos.
Me dijo que si su voluntad era que no volviera a ver, entonces lo aceptaba, que ya no quería que yo sufriera por intentar salvarla. Pero mientras lo decía, yo sentía cómo su cuerpo temblaba. No era resignación verdadera, era como si se obligara a decirlo, como si no quisiera aceptar la realidad, pero tampoco pudiera enfrentar más dolor. Sentí como sus manos me apretaban por momentos, como si buscara consuelo. No era paz, era rendición. Dormimos juntas esa noche, y aunque intenté no llorar, no pude evitarlo. Lloré en silencio, mirando el techo, preguntándome si de verdad había algo allá arriba que nos escuchara, porque por más que intentaba hacer lo correcto, todo salía al revés. Me sentí atrapada entre el miedo, la culpa y el dolor de mi mamá, como si cada camino que tomaba terminara en un lugar más oscuro. Mi mamá quedó ciega completamente. No fue una sorpresa, ya lo esperábamos, pero eso no hizo que doliera menos. Al principio fue difícil aceptarlo, para las dos. Ella por todo lo que perdía, y yo porque sabía que me necesitaba para todo. Decidí que si algo me quedaba era el amor que siempre le tuve. No la iba a dejar. Le ayudé a adaptarse y moverse por la casa. Contaba los pasos. Le marqué con hilos las orillas de las puertas, con texturas distintas, para que pudiera reconocerlas al tacto. Poco a poco, mi madre fue encontrando la forma de valerse por sí misma, al menos lo necesario para que yo pudiera salir un par de horas a trabajar, hacer la despensa o ir a cobrar algún encargo. No fue fácil, pero lo logramos. En ocasiones, cuando yo regresaba de hacer las compras, ella me contaba que había escuchado ruidos en la casa, pasos, como si alguien caminara despacio por el pasillo, acercándose al cuarto, y luego se detenía. Me decía que sentía un peso en el ambiente, como si la casa respirara distinto cuando estaba sola. Nunca pasó más. No hubo apariciones ni gritos. No soñamos con la figura ni se prendieron veladoras solas. Pero ambas sabíamos lo que era. No hacía falta decirlo en voz alta. Las dos sabíamos que era ella, la mujer de blanco. Como si siguiera rondando, como si no se hubiera ido del todo, pero tampoco pudiera cruzar la puerta otra vez. Tal vez por la fe, tal vez por las oraciones que volvimos a decir cada noche, o tal vez porque sabía que ya no le teníamos miedo como antes. Yo también cambié. Después de todo eso, no volví a buscar a Francisco, ni le escribí. Lo bloqueé de mis redes, de todos lados. Él tampoco me buscó. Nunca me escribió otra vez. No preguntó nada, no insistió. Y eso en el fondo me hizo pensar que tal vez nunca fue real, que él no estaba ahí por mí. Sospechaba que era una trampa, una puerta disfrazada de cariño. Y yo no supe verlo, pero tuve suerte, porque no seguí. Algo en mí, muy dentro, me dijo que era tiempo de parar. En veces lo pienso, cuando estoy sola. Me acuerdo de su voz, de sus palabras tan suaves, de cómo me hacía sentir segura. Y luego me acuerdo del rostro sin forma, de los dientes blancos, del olor en la cocina esa noche. Agradezco no haber llegado más lejos. Mi mamá falleció hace 5 años. Fue un golpe duro, el más fuerte que he recibido en la vida. Por más que uno se prepare, por más que vea venir el final, nunca es suficiente. La casa se quedó en silencio, un silencio diferente al de antes. Hasta el último momento intenté que fuera feliz. Le cocinaba lo que más le gustaba, la peinaba con cuidado, le leía en voz alta, le ponía música suave en las tardes. Y me sentaba con ella a platicar, aunque ya no pudiera ver nada. En ocasiones le tomaba la mano y solo nos quedábamos calladas, sintiendo el calor de la otra, como hacíamos desde que yo era niña. Mi viejita se fue tranquila, en su cama, con la frente apoyada en mi hombro. Y desde entonces la siento conmigo todos los días, en los sueños, en los recuerdos, en el aire que corre por las ventanas cuando tengo un mal día. Sé que ella sí me cuida.
que ella sí está conmigo por amor. No por obligación, ni por promesas raras, ni por velas encendidas a medianoche. Mi mamá sí es mi ángel. Ella sí es la presencia que quiero en mi vida. La extraño todos los días. A veces me descubro hablándole, contándole lo que hago. En ocasiones, cuando cocino, pienso en cómo se reiría si me viera haciendo las cosas al revés. Me recuerda que todo lo que soy es gracias a ella. Y si hay algo de lo que estoy segura, es que el amor de una madre no se va, no desaparece, no se apaga. Ella no necesitó cadenas ni oraciones extrañas para permanecer conmigo. Ella sí se quedó. Un saludo, mis huéspedes. Espero estén teniendo una jornada muy tranquila. Es un honor que nos hayan elegido para pasar un momento con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus rutinas. Espero que el relato les haya gustado. Si fue así, por favor no olviden suscribirse al canal. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.